Hola y bienvenida a este video. Hoy te voy a hablar un poco sobre cómo crear el perfil de tu cliente ideal. Este es un tema del cual yo hablo mucho y también es un tema el cual le cuesta a muchas emprendedoras llevar a cabo. ¿Por qué? Porque sentimos que cuando creamos el perfil de nuestro cliente ideal, estamos segmentando tanto nuestra audiencia que estamos dejando por fuera a otros posibles clientes. Y déjame decirte que no es así. Es más, es todo lo contrario. Cuando intentas llegar a muchas personas, cuando le intentas hablar a muchas personas con emociones diferentes, con sentimientos diferentes, con necesidades e intereses diferentes, lo que hace es atraer a un grupo de personas con a un grupo de personas diferentes, con necesidades e intereses diferentes, que luego se te hace muy difícil crear conexión directa con ellos. ¿Qué pasa? Que de repente tú me dices, no, es que mis accesorios son para cualquier ocasión y para cualquier mujer. Y no es así porque no es lo mismo accesorios para una mamá que accesorios para una joven de 18 años. No es lo mismo maquillaje para una joven de 25 que para una mujer de 50. Entonces no puede ser para cualquier persona, porque entonces tu mensaje se dispersa. Entonces cuando tú le hables a esta joven de 25, la mujer de más de 50 no se va a sentir identificada y no te va a querer leer, ¿ok? Entonces, tenemos que crear el perfil de nuestro cliente ideal para poder tener un mensaje claro y directo, para crear una tribu, una comunidad comprometida con tu marca, que se vuelvan fan de tu marca. Esto como consecuencia te va a ayudar a crecer tanto que te van a llegar personas que tal vez no son tu cliente ideal, pero les gusta tanto lo que dice, les disfrutan tanto ser parte de esa comunidad que terminan comprándote por lo que ofreces, por el valor que ofreces y no tanto por el precio de tu producto, que eso es lo que termina llevando cuando no tienes un mensaje claro y cuando no logras conectar con tu cliente ideal, que ya no te toca competir sino por el precio. Entonces empiezas a regalar o desvalorar tu trabajo o tu cliente ideal lo percibe así porque tienes que competir por el precio. Entonces, lo importante es tener claro a quién te diriges para que tu mensaje sea directo a esa persona, puedas fidelizar a esta persona y como consecuencia entonces tu negocio va a crecer y va a llegar a muchísimas más. Te voy a dar algunos tips para crear el perfil de tu cliente ideal. Lo primero es entender que tu cliente ideal existe. Tu cliente ideal es una persona que seguramente está ahorita en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en YouTube, en Google, lo que sea, buscando información. Esa persona está leyendo un libro, esta persona está en Instagram siguiendo una cuenta, o sea, existe. A pesar de que nosotros creamos un concepto o una expectativa de nuestro cliente ideal pensando en cómo nos gustaría que fuese esa persona existe, ¿ok? Eso es lo primero que debes tener claro. Lo segundo que debes tener claro es que cuando crees el perfil de tu cliente ideal no pienses en una audiencia, necesitas pensar en una persona en específica. ¿Qué quiere decir esto? No puedes pensar, mi cliente ideal son mujeres entre 25 y 50 años. No puedes pensar así, porque no es lo mismo una mujer de 25 que una mujer de 50. Las necesidades y los intereses son completamente distintos. Tampoco puedes decir, es que mi cliente ideal es una mujer que trabaja en una oficina o puede ser ama de casa. Tampoco, porque la conexión no puede ser la misma. Cuando tú des ejemplos, cuando tú des... cuando compartas contenido, necesitas que esa persona se identifique con ese contenido. Entonces, imagínate que eres, no sé, tu blog es sobre alimentación, o sea, sobre recetas, pérdida de peso, dieta y todo esto. Si tú me dices a mí, es que mi cliente ideal trabaja o puede ser ama de casa, puede que sea mamá como puede que sea que no. Cuando tú compartas contenido, ¿a quién le vas a hablar? Ah, bueno, prepara tu lonchera para llevarla al trabajo o para que comas en la casa. No, o sea, va a ser difícil para ti conectar con una. Entonces, cuando tú le hablas a la que va a la oficina, la que se queda en casa no se siente identificada. Y cuando le hablas a la que se queda en casa, la que está en la oficina
Entonces tu mensaje se dispersa y es mucho más difícil conectar, y lo que no conecta no trasciende, ¿ok? Eso tienes que tenerlo muy claro. Entonces, tu cliente ideal debe ser una persona en específico. Ponle nombre a esa persona. Por ejemplo, mi cliente ideal se llama Laura, y se llama Laura porque una de mis primeras clientes de servicio fue Laura. Entonces, quiero que pienses en tu cliente ideal como una persona. Ponle nombre, edad, dónde vive, qué tipo de revista lee, o si lee revistas o libros, qué tipo de libros lee, le gusta el café, le gusta el té, le gusta el vino, cómo le gusta pasar sus fines de semana, tiene hijos, cuántos hijos tiene, qué edad tienen sus hijos, cómo se llaman sus hijos. Todo eso lo tienes que saber, y tú me vas a decir, pero si yo no sé nada de eso a mi cliente, no, eso lo tienes que tratar de crear una expectativa de ese cliente. Luego, cuando empiezas a crear contenido y empiezas a tener presencia en las diferentes plataformas, vas a ir validando cada una de esas cosas. De repente tú me dices, bueno, mi cliente, ¿dónde pasa las vacaciones tu cliente ideal? Bueno, mi cliente ideal pasa las vacaciones, no sé, porque no sé, qué sé yo, viajando a Punta Cana, a la playa y no sé qué más, pero tú no has ido a esos lugares. Pues te toca hacer un poquito de investigación y ver cómo sería la vida de una persona, porque fíjate, viajar con niños no es lo mismo que viajar soltera, o que viajar con tu esposo, que viajar con un novio. Entonces, necesitas hacer, por eso también es claro tener a quien te dirige, y luego hacer un poco de investigación. Tienes que hacer tu tarea, tienes que investigar, tienes que indagar, preguntar. Si ya tú tienes cliente, pregúntale a tu cliente, entrevístalo, dónde te gusta ir de vacaciones, por qué compraste mis productos, qué te hizo conexión y todo eso. Entonces necesitas responder una serie de preguntas. Si no sabes qué tipo de preguntas hacer o cómo responderla, tengo un kit que se llama Kit Fórmula de Atracción, totalmente gratis, que lo puedes descargar, y son 3 guías. La primera guía es cómo crear tu fórmula de atracción, o sea, qué elementos debes tener en consideración para atraer a tu cliente ideal. También vas a tener una guía con más de 20 preguntas que puedes responder, como respondería tu cliente ideal, para conocerlo más a fondo. Y por último tienes 5 claves para atraer a tu cliente ideal. 5 claves que te van a ayudar a atraer a tu cliente ideal. Entonces, si necesitas ayuda para crear este perfil a través de estas preguntas, entonces descarga el kit fórmula de atracción. Te voy a dejar el enlace directo al descargable a través de la descripción, o sea, en la descripción de este video. Entonces ponle un nombre a tu cliente ideal. Cuando responda a todas estas preguntas, crea como una pequeña historia a este cliente ideal. Por ejemplo, si yo digo, Laura vive en Miami, tiene 33 años, tiene 2 hijos, una niña y un niño, una niña de 3, un niño de 5. Laura visita Starbucks todas las mañanas, luego de llevar a los niños al colegio, para responder email y todo eso a través en este lugar. No sé, empiezo a crearme esa historia con todas las preguntas que he respondido. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a tener mucho más claro mi visión de este cliente ideal, y a la hora de yo compartir contenido, a la hora de compartir una foto, a la hora de compartir una frase, a la hora de compartir un mensaje de venta, yo sé a quién le voy a hablar, y yo sé a quién me dirijo, y yo sé qué problemas puedo tocar, qué palabras debo usar, ¿ok? Por eso es tan importante esto. Entonces, cuando tú tengas esa historia bien diseñada, puedes crear un vision board o un tablero de inspiración exclusivo para tu cliente ideal. Normalmente un vision board se utiliza para visualizar y atraer cosas y proyectar. Se usa más que todo para visualizar lo que tú deseas. Sin embargo, yo le di un uso diferente, porque creé el vision board de mi cliente ideal. Coloco fotos, imágenes, frases y cosas que representen a mi cliente ideal, para que yo pueda visualizarlo, atraer a mi cliente ideal y saber a quién me dirijo. Como yo soy una persona súper visual, o sea, soy una persona muy visual, necesito ver para creer, como dicen por allí, necesito esa parte visual para tener un contexto mejor de lo que estoy haciendo.
este Vision Board me ayuda, ese tablero de inspiración de mi cliente ideal me ayuda. En mi blog tengo un post donde hablo precisamente de este tema y donde te pongo un ejemplo de un tablero de inspiración que hicimos para un cliente. O sea, trabajé la marca de un cliente y le hicimos un vision board para que ella de forma visual pueda ver cómo es ese cliente, cómo es su estilo de vida, lo que lee, lo que come, las frases que puede utilizar, las frases que representa esta persona. Mira, ella es auténtica, es libre, es la libertad, la educación, qué sé yo. Utilizar esas palabras te ayuda a tener más claro una visión más clara de tu cliente ideal, te ayuda a traerlo incluso porque lo puedes visualizar y atraerlo a tu negocio. Y por último, creo que para mí ha sido como que la clave para saber realmente quién es mi cliente ideal o para entender mejor cómo atraerlo, es entender su por qué y para qué. O sea, sus razones emocionales para invertir en mi negocio, para comprar tu producto o tu servicio. ¿Qué quiere decir esto? Todas vendemos algo, ¿verdad? Tú puedes pensar que vendes accesorios, puedes pensar que vendes recetas, puedes pensar que vendes un servicio de marketing, pero también tienes una parte emocional detrás de eso. Por ejemplo, a mí me gusta decir que yo vendo tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que le ahorro tiempo a mi cliente de estar saltando de aquí y de allá, investigando, viendo qué funciona y qué no funciona. Entonces yo le ahorro tiempo a mi cliente ideal ayudándolo a llevar a su negocio al siguiente nivel a través de mis servicios de Pinterest, de creación de contenido, etc. Una persona que vende accesorios de repente piensa que vende accesorios, pero tal vez lo que vende es comodidad y versatilidad para su cliente. Le ayuda a verse bien sin tener que estar pasando horas escogiendo un outfit o arreglándose. Entonces hay una mente emocional. También tu cliente ideal tiene una razón emocional. Tu cliente ideal no te va a comprar los accesorios porque son bonitos y de calidad, aunque sean traídos y besados por el mismísimo Thor. No, tu cliente ideal compra porque hay una razón emocional detrás. Aparte, sí, hay una parte lógica, pero la parte emocional tiene el mayor peso. Mira, tu cliente ideal compra esos accesorios porque la hace ver bien consigo misma, porque le ahorra tiempo, porque puede pasar de una reunión de trabajo a una reunión con una amiga en una sola, con simplemente cambiar sus accesorios. Entonces, hay una razón emocional. Si tú entiendes esa razón emocional, entonces tú vas a saber cómo hablarle. Si yo sé que yo vendo tiempo y yo sé que mi cliente ideal me compra porque no quiere pasar horas investigando, quiere resultados rápidos, etc. Entonces yo sé el tipo de contenido que voy a compartir y cómo le voy a hablar a este cliente. Cuáles son los puntos que voy a tocar para convencerlo de que efectivamente yo soy la mejor opción para ayudarla con su negocio. Entonces, entender cuál es la razón, el por qué o el para qué emocional de esa compra. O sea, ¿por qué compraría tu producto? Si ya tú tienes clientes, tú puedes preguntarle, o sea, ¿qué te llevó a comprar mis accesorios? De repente tú piensas que es porque son bonitos, de calidad y tal, y resulta que los que te están comprando lo están haciendo porque es para regalar, y muchos de tus clientes, no es que yo los regalo, no es que se los regalo a mi esposa, no es que se los regalo a mi tía, no es para regalo. Entonces ya tú sabes que si tú pones una promoción o pones una publicación donde el regalo perfecto para ya tú sabes de qué manera le vas a hablar a ese cliente. Entonces, entender que tu cliente ideal existe. No pienses en una audiencia, piensa en tu cliente ideal, como una persona, ponle nombre, edad, todo lo que puedas descifrar o describir de ese cliente ideal, y para eso recuerda que tengo una guía o un kit, mejor dicho, con 3 guías que te puede ayudar con este paso. Kit Fórmula de Atracción. Crea una historia de ese cliente ideal, o sea, cuando respondas a esa pregunta, crea una historia de ese cliente ideal, crea un vision board de tu cliente ideal o un tablero de inspiración donde pongas fotos y donde pongas frases, imágenes, y
cosas que te inspiren o que te represente a ese cliente ideal para tú visualizarte y atraerlo a tu negocio. Y por último, describe cuál es su porqué, para qué emocionar, o sea, por qué o para qué comprarías tu producto para entender mejor cómo comunicarte con él. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad, lo pongas en práctica, descargas el kit Fórmula de Atracción para que sea mucho más fácil llevar a cabo esto y entonces puedas crear el perfil de tu cliente ideal y así puedas comunicarte de forma correcta para atraerlo a tu negocio. Nos vemos entonces en otro video. Bye.